debe ser de esa categoría. La corrupción significa de todo en la economía. Guillermo Zúñiga hizo una serie de referencias muy sintéticamente. Desde ya es un formidable creador de ineficiencias económicas severas, porque va a incidir severamente en los costos que pague toda la comunidad por los productos, va a incidir severamente en los niveles de competitividad, va a incidir severamente en los niveles de productividad. Cualquier organización con corrupción significativa, la productividad laboral se resiente profundamente porque los seres humanos, gracias a Dios, se indignan frente a la corrupción. Puedo seguir largamente, no lo voy a hacer. Pero por otro lado, la corrupción tiene impacto sobre la confianza. Siemens pagó $1.000 millones de multa, ¿verdad?, al juez americano que dijo, vamos a expulsar a Siemens, sintetizándolo, ¿no?, que vamos a expulsar a Siemens de los Estados Unidos, no va a poder operar más si Siemens no hace un mea culpa total, ¿no? O sea, confiesa lo que ha hecho en materia de corrupción y paga las multas del caso, y se llegó a un acuerdo, ¿verdad? El acuerdo fue, la empresa aceptó que durante los últimos 30 años había hecho corrupción sistemática en más de 60 países en el mundo, pagando sobornos en forma sistemática, en América Latina, entre otros, como ustedes saben, en la Argentina, al máximo nivel del país, en los años 90, como se fue informado ampliamente por la prensa, etcétera. El pacto fue a cambio de eso y de que sus libros estén abiertos para que cualquier juez de cualquiera de los países en donde ha habido los episodios de corrupción pueda pedir esos libros y esas cuentas y pueda utilizarlas en hacer los correspondientes juicios contra los implicados, etcétera, además de las multas gigantescas. Pero hay un costo que nadie ha medido, y la confianza, o sea, en términos de confianza, ¿no?, un episodio de este tipo, de una empresa de estas características, el daño que hace en todos los aspectos a los funcionamientos de las economías y a los actores de toda la economía. Adam Smith, otro valor central para Adam Smith era la confianza. Y tenía un pensamiento fenomenal, ¿no?, que decía, si no hay confianza, entonces una parte de las virtualidades del mercado no se van a ejercer, porque una parte de las transacciones posibles no van a ser posibles por la falta de confianza. Habría muchas más transacciones, decía Adam Smith, si la confianza es un valor que realmente rija, ¿no? ¿Cuántos daños hace la corrupción a través de episodios de este tipo? La corrupción mina los valores fundantes de una sociedad. No solamente implica costos económicos, implica costos éticos, cuantiosos, crea cinismo, y particularmente los jóvenes, digamos, que necesitamos más que nunca que estén alejados de los cinismos. En los jóvenes, en muchos casos, de acuerdo a las encuestas, etcétera, crea una desconfianza muy estructural en instituciones centrales de la sociedad y una especie de nihilismo, ¿no? Todo vale, si valen estas prácticas, todo vale. Los atenienses tenían esto bien identificado, bien identificado. En la Argentina, en los 90, algunas encuestas, desgraciadamente, hay más de 50 juicios criminales contra el presidente de esa época y contra muchos de los que ocuparon los cargos públicos de mayor relevancia. Las encuestas decían que una parte de la opinión pública, no la mayoría, pero una parte de la opinión pública llegó a acuñar el siguiente tipo de reflexión. El que robaba, pero lo hacía protegiendo con todas las coartadas, digamos, de forma elegante, etcétera, era un vivo en términos porteños. El funcionario público que no se dejaba corromper en aquellos años era un idiota. Ese era el pensamiento predominante en algunos sectores de la población, ¿no? La época ha pasado, pero hay que seguir combatiendo culturalmente esto. Los atenienses decían exactamente lo opuesto, ¿no? En la plaza de Atenas era considerado un idiota el corrupto, y era considerado aquel que buscaba, o sea, aquel que buscaba solo su interés personal era para los atenienses un idiota. En cambio, aquel que buscaba el interés público era el sinónimo de hombre libre para los atenienses, ¿no? Tenían estos valores muy claros. La transparencia es central para el tejido ético de una sociedad, además de ser fundamental para la economía. ¿Seguimos?
¿Qué sabemos sobre la corrupción? Yo no los voy a aburrir en este momento, pero sí hay algunas cosas nuevas que sabemos sobre la corrupción que no sabíamos. Por ejemplo, la Universidad de Harvard hizo hace poco, ustedes lo tienen en mi libro con Amartya Sen, en un capítulo grande que escribo sobre este tema, y la Universidad de Harvard hizo hace poco un estudio en gran escala, ¿no? Trató de encontrar correlaciones robustas entre niveles de corrupción y variables. Digamos, ¿con qué variables se ligaban más los niveles de corrupción en más de 100 países? Y la correlación más robusta que encontró es la correlación entre desigualdad y corrupción. O sea, cuanto mayor la desigualdad en una sociedad, mayor la corrupción. Cuanto menor, menor la corrupción. Y lo explican, sintetizándoles esquemáticamente el estudio muy valioso, lo explican en los términos siguientes. Dicen, si hay mucha desigualdad, quiere decir que unos pocos tienen el control del poder, tienen el control de los recursos económicos y además se sienten impunes, porque hay una gran mayoría que no tiene acceso a información, a educación, a incidencia real en las decisiones, etcétera. Entonces sienten una sensación de impunidad significativa. Entonces se crean todos los incentivos perversos de mercado, algunos de los cuales hice referencia anteriormente, que atizó la desregulación. Entonces se pueden esperar conductas corruptas mucho más frecuentes en situaciones de alta desigualdad, mientras que en situaciones de equidad, en situaciones donde la sociedad está empoderada en términos de su acceso a la educación, de su acceso a la salud, que para mí son los niveles más básicos de empoderamiento, y de su acceso, en definitiva, a trabajo, a ingresos, a posibilidad de desarrollar actividades empresariales, etcétera, y está informada, la corrupción va a ser menor. O sea, cuanto más asimetría hay en las relaciones, mayores son las posibilidades de que la corrupción crezca. Le agregaron otra variable que midieron en la investigación, que es tamaño del Estado y corrupción. Y encontraron que es al revés de lo que se solía presentar en el pensamiento ortodoxo tradicional. En el pensamiento ortodoxo tradicional se decía que cuanto más se desmonten el mecanismo del Estado, menores posibilidades va a haber de corrupción, etcétera. Fue uno de los leitmotivs del pensamiento tradicional en los últimos 20 años, en los 80 y en los 90. Según la investigación de Harvard es al revés. Dicen que encuentran que los países que tienen menores niveles de corrupción tienen un Estado fuerte, un Estado sólido y fuerte. Claro, no tienen el Estado ineficiente, burocrático, etcétera. Se está refiriendo a Noruega, se está refiriendo a Finlandia, se está refiriendo a Holanda, etcétera. Es un Estado de primera calidad, digamos, con gerencia totalmente profesional, ajeno al clientelismo y a los juegos de poder, etcétera, y un Estado muy abierto hacia el conjunto de la ciudadanía, pero un Estado fuerte, absolutamente. Entonces dicen, una de las causas por las que un Estado fuerte está correlacionado con bajos niveles de corrupción es que un Estado fuerte significa, así lo dice la investigación de Harvard, lo constata, digamos, empíricamente, un Estado con todas las curvas de correlación posibles. Un Estado fuerte significa un altísimo nivel de servicios públicos de salud y educación para toda la población. Dice, y entonces una población que está empoderada es un control social formidable. Y entonces los resquicios, digamos, para la corrupción son mucho menores. Entonces hoy sabemos bastante bien que inequidad y corrupción van de la mano y por lo tanto combatir la corrupción, un nivel muy importante es mejorar la equidad. Y si mejorar la equidad, una de sus manifestaciones más centrales y más importantes es el acceso universal a educación y salud. Bueno, ustedes nuevamente son un laboratorio muy interesante para todos nosotros por los esfuerzos fenomenales. Yo humildemente cito en todos los lugares donde hablo estos esfuerzos de Costa Rica con la vinculación entre Producto Bruto y presupuesto educativo, las aspiraciones tan formidables de Costa Rica en este campo y esta cobertura de salud que hace que ustedes tengan una esperanza de vida mejor que la de los Estados Unidos, ¿no? Etcétera, entre otras cosas, etcétera. Combatir la corrupción significa combatir sus causas y una causa central es la inequidad. Desde ya otras causas centrales son las fallas institucionales y esto que ustedes están armando hoy es una fórmula muy efectiva, muy importante. El fraude fiscal es una de las manifestaciones centrales de esta corrupción de idiotas, digamos, de todo para mí, nada para los demás, acaparo, etcétera, etcétera, los términos atenienses, ¿no?
y la creación de mecanismos institucionales es fundamental.